Hola chicos y chicas de ambos sextos básicos, espero que estén súper bien. Habla la profesora Judith. En esta ocasión el video se va a tratar sobre el quiebre de la democracia en Chile. Contenido de historia que pueden encontrar desde la página 152 hasta la 157 en su texto. En la portada ustedes ven la imagen que analizamos en la última clase de retroalimentación. Comentamos un poco acerca de qué ustedes observaban en esta imagen y varios de ustedes mencionaban a qué hecho correspondía, ¿ya? Ahí observamos la moneda, ¿cierto? Palacio de la Moneda, Palacio de Gobierno de nuestro país, que estaba siendo bombardeada por militares, ¿cierto? Y atacada por militares. Este hecho corresponde al golpe de Estado que se dio el día 11 de septiembre de 1973 en nuestro país. Bien, pero para que vamos entendiendo por qué este hecho se le denomina quiebre de la democracia, vamos a ir analizando qué sucedió, qué pasó con este golpe de Estado, qué fue. Y bueno, en 1973, como les decía, Chile vivió uno de los hechos que causó más impacto en la sociedad chilena del siglo XX. El golpe de Estado que terminó con el gobierno de Salvador Allende e instauró una dictadura militar que se extendió por 17 años, ¿ya? 17 años que no se va a dar la democracia en Chile. Y bien, acá yo le puse algunas imágenes para explicar el tema del golpe de Estado, ¿cierto? De cuál era el gobierno que estaba en ese momento. El gobierno que estaba desde el año 1970 hasta 1973 era el de presidente Salvador Allende, que podemos ver en esta imagen de acá. Él había sido electo por mayoría de votos en una votación legítima por la ciudadanía, ¿ya? Y diferentes sectores, ya fueran militares y de derecha de ese tiempo, van a estar en desacuerdo con las medidas que planteaba el presidente Allende, ¿ya? Es por eso que llevan a cabo el golpe militar, que es lo que hemos representado en esta imagen de acá, ¿cierto? Donde se bombardea la moneda. Incluso el presidente estaba dentro, en todo momento estuvo dentro de la moneda y una vez que fue bombardeada, se conoce que el presidente Salvador Allende había fallecido, ¿ya? En circunstancias que hasta el día de hoy no son aclaradas. Y por acá tenemos una imagen del general Augusto Pinochet, quien lidera este golpe militar junto a otros militares y carabineros de Chile. Ellos fueron quienes gestaron, planearon el golpe militar y que después eh, estuvieron al mando de la dictadura, del periodo de dictadura militar. Bien, ahora nos preguntamos por qué sucede esto, por qué pasa esto en Chile, por qué ocurre el quiebre de la democracia. Y bueno, hay varios argumentos con respecto a qué pasaba en Chile. Lo primero era que existía una polarización de la sociedad, ¿ya? O sea, las personas que vivían en Chile en esa época se dividían en dos grupos, los que eran de derecha, los que eran de izquierda. Y también estaban los del centro, pero estos dos eh, sectores se comienzan a polarizar. Esto quiere decir que se divide la sociedad en estos dos grandes grupos, ¿ya? Y existe también una lucha entre estos dos grupos por liderar el poder político, ¿ya? Además de eso, existió una crisis económica durante el gobierno de Salvador Allende. Esta crisis económica eh, se tradujo en el alza de los precios de los productos alimenticios y un gran desabastecimiento, ¿ya? Esto era criticado por los militares, criticado por el sector de derecha, que era el sector opositor al gobierno. ¿Por qué más se produce el quiebre de la democracia? También se produce porque habían proyectos políticos que eran excluyentes. Esto quiere decir que los candidatos a la presidencia presentaban proyectos políticos solo pensados en su sector, por ende excluían a aquellos que no se identificaban con ellos. Por ejemplo,
un candidato a la presidencia del sector de derecha solamente presentaba un proyecto de gobierno pensado en las personas que eran de derecha. Y lo mismo pasaba con los candidatos que eran de otros sectores, de izquierda, ¿cierto? Solamente presentaban proyectos que identificaban a su sector y por ende los que no eran de su, de su sector político no se veían beneficiados, ni tampoco se consideraban. Y esto generó en la sociedad de la época muchas diferencias entre las personas, ¿ya? Y eso también, a la larga, una tensión en la sociedad. Y ahora veremos primero una aclaración de un concepto, para que vamos entendiendo de mejor manera. ¿Qué es un golpe de Estado? Bueno, un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Ok, y eso fue lo que pasó en Chile. Chile venía eligiendo a sus presidentes de forma democrática ya hace bastante tiempo, desde el siglo XIX, ¿cierto? Y hasta gran parte del siglo XX. Y el golpe militar va a generar un estancamiento en la forma democrática de elegir a sus representantes mediante el golpe de Estado, ¿ya? Donde los militares, junto con carabineros, van a tomar el poder político, como bien dice acá, de manera repentina, ya que ellos tenían poder. ¿Y cómo se traducía su poder? Ellos tenían las armas, tenían los tanques, como se ven en las imágenes, tenían los aviones, etcétera. Por lo tanto, pudieron realizarlo. Y vulneraron todas las normas legales de sucesión de poder vigente. ¿Por qué? Porque destituyeron al presidente de esa época. Acá podemos ver imágenes de las tanquetas de ese 11 de septiembre que circulaban por las calles de Santiago, y también está otra imagen ya de el bombardeo a la Moneda directamente. El golpe de Estado de 1973 produjo un quiebre en la democracia al poner fin de manera violenta al gobierno de Salvador Allende e instalar una dictadura militar. ¿Y qué es una dictadura? Bueno, es un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones. En este caso, quien lideró la dictadura militar fue el general Augusto Pinochet, ¿cierto? Que vemos acá en la imagen nuevamente, junto a una junta militar. Ellos tomaban las decisiones sin preguntarles a la ciudadanía y gobernaban con el poder total. Una frase del general Augusto Pinochet muy recordada es que él en una ocasión dijo que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera. ¿Ya? Imagínense, era tanto el poder de este general de las Fuerzas Armadas en Chile en ese momento, en la dictadura militar, que él expresaba tener el control sobre todos y todas. Bueno, y durante la dictadura militar, como decíamos, liderada por el general Augusto Pinochet, se tomaron algunas medidas, ¿ya? Primero, la junta militar limitó la libertad de las personas y la participación política. Para eso aplicó medidas como cerrar el Congreso Nacional, prohibir partidos políticos, sindicatos y organizaciones estudiantiles, eliminar las elecciones de las autoridades políticas. Fíjense, esto se eliminó, o sea, la sociedad que vivió en el año 1973 no participó de elecciones políticas, no podían elegir a sus representantes, por lo tanto acá se vulnera completamente la democracia. Se estableció la censura y el toque de queda. Miren, ahora nosotros tenemos un toque de queda, pero es por un tema de una pandemia mundial. En cambio, en este tiempo, el toque de queda era para poder controlar a la población, ¿ya? Para que no se reunieran. Otra de las medidas que tomó la dictadura militar fue la promulgación de la Constitución de 1980, ¿ya?
Ella establecía la continuidad del régimen de Pinochet hasta 1988 y la liberalización política progresiva. Existencia de senadores que no eran elegidos por la población, que eran senadores designados por, en este caso, el general Pinochet, ¿cierto? Se prohibieron los partidos políticos de izquierda hasta 1987, o sea, cualquier persona que fuera opositor a la dictadura militar eh, y pensaba de forma distinta no podía expresar sus ideas, ya que los partidos políticos de izquierda estaban completamente prohibidos. Se le dio continuidad al régimen hasta 1989. Chicos y chicas, esta es la constitución en la cual hoy en día se está criticando de que ya no debiese existir y que es necesario generar un cambio a esta constitución. Es por eso también que sus familiares, seguramente sus padres, fueron a votar hace un par de semanas en el plebiscito y lo que se votó es si continuamos con esta constitución que aún sigue vigente, constitución que se escribió en la dictadura militar, o es necesario un cambio, ¿ya? Para que ustedes vayan relacionando el presente con lo que estamos estudiando. Y otras medidas que se tomaron en torno al modelo económico fue que este modelo que se instala en la dictadura militar se basó en la privatización de la mayoría de las empresas estatales, menor intervención del Estado en salud, educación, vivienda y pensiones, mayor comercio exterior y una economía de libre mercado. Y acá, lo último, súper importante, se dio fin al estado de bienestar y el rol empresarial del Estado, o sea que de aquí en adelante el Estado solamente se limita a regular a los privados y no va a tener intervención en temas económicos. ¿Bien? Desde acá podríamos decir que Chile se convierte en un país completamente capitalista. ¿Bien? Y bien, ahora chicos vamos a pasar a un tema que es bastante triste de recordar en nuestra historia nacional y tiene que ver con la parte más fea que nos dejó la dictadura. Durante la dictadura militar se reprimió y violó los derechos humanos de los opositores al gobierno militar, mediante desapariciones, detenciones injustas, asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y torturas. Y bueno, acá yo les dejo algunas imágenes que representan, ¿cierto?, cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos y lo que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en la imagen de acá abajo, esta fotografía fue tomada en el Estadio Nacional, que fue un centro de detención y también un centro de tortura. Acá se llevaban a todas las personas que pensaban distinto al gobierno o a la dictadura militar. Acá podemos observar, esta es una imagen, una fotografía que fue tomada el mismo 11 de septiembre en el golpe militar, donde podemos ver que se están tomando detenidos algunas personas, ¿ya? Y también acá tenemos una imagen, que es una mujer que está atrás y tenía un cartel que decía ¿dónde están? ¿Ya? Es una de las preguntas que aún algunas familias se hacen de sus seres queridos. ¿Por qué? Porque el 11 de septiembre, el día del golpe militar, muchas personas fueron detenidas y nadie supo dónde estuvieron, dónde fueron a parar. Se desconoce qué sucedió con esas personas. Por lo tanto, hay muchas familias en Chile que tuvieron que pasar por la desaparición de sus seres queridos, ¿ya? Y es un tema bastante sensible y triste para nuestra historia nacional. Bien chicos y chicas, eso es todo por esta ocasión. Nos veremos o nos escucharemos en un próximo video. Hasta pronto.